Vamos a ver el contraste de hipótesis para la media, cuyo propósito es comparar el promedio o la media de un grupo respecto al parámetro de su población. Las hipótesis se formulan como tradicionalmente lo hemos hecho. El promedio del grupo o la media del grupo es distinta a la media de la población. Y la nula pues es una negación que no es distinta. Recordemos, la hipótesis nula es la hipótesis de la igualdad y la alterna es la hipótesis de la diferencia. Para este caso utilizamos t-de-Student para una muestra. Si recuerdan, cuando hacíamos esto con proporciones, lo hacíamos con chi cuadrado bondad de ajuste. Como esta es una variable cuantitativa y la t-de-Student requiere que la distribución de la variable sea normal, pues lo primero que hay que hacer es verificar esa distribución normal, es decir, contrastar la hipótesis de normalidad, donde la hipótesis alterna dice que la distribución es diferente a la normal y la hipótesis nula dice que la distribución es normal. Ya habíamos visto el ejercicio, esto está en una base de datos que se llama descriptivos. El ejercicio que vamos a hacer es saber si el promedio de esta muestra, que da un promedio de la talla de 1,67, si esta diferencia con 1,58, que sería el promedio de, digamos, los latinoamericanos, supongámoslo, si este 1,67 es diferente a 1,58, pero desde la perspectiva estadística, pues matemáticamente sabemos que es diferente, pero queremos saber si esta diferencia es estadísticamente significativa. Les decía entonces que lo primero es determinar la normalidad. Esta es una prueba de Kolmogorov-Smirnov, es de Kolmogorov porque tenemos 100 datos, entonces 50 o más Kolmogorov-Smirnov, menos de 50 Shapiro-Wilk, y tendríamos aquí la significancia de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Como nos da un 20% de probabilidad de error, mucho más grande que el 5, nos quedamos con la hipótesis nula, y la hipótesis nula dice que sí tiene distribución normal. Entonces ya cumplimos el requisito de distribución normal, que implicaría el primer contraste de hipótesis. El segundo contraste de hipótesis entonces vendría hacia lo enunciado, y es que el promedio o la media en el grupo es diferente al promedio de la población, y la nula diría que es igual. Lo hacemos con un nivel de significancia del 5% y con t-de-Student para una muestra. Esta es la ruta: analizar, comparar medias, prueba t para una muestra. Entramos en las variables de prueba, pues la variable talla, porque nuestro ejercicio hace referencia hacia el promedio de la talla, que es 1,67, es estadísticamente significativa la diferencia con 1,58, que sería el promedio de la talla de los latinoamericanos. Entonces, en valor de prueba colocamos el 1,58 y simplemente aceptamos. Obtenemos una tabla donde está la estadística de la muestra, nos da los datos, la talla, tenemos 100 datos, una media de 1,67 metros, nos da la desviación estándar y la media del error estándar. Pero lo que nos interesa pues realmente es el cuadrito que se llama prueba de muestra única. Tenemos el valor de t, esta es la t-de-Student para una muestra con un valor de 13,404 y una significancia que es nuestro valor de p de casi 0 o de 0. De tal manera que estamos encontrando que sí hay diferencias, que esa diferencia es estadísticamente significativa. Y además de ello nos da un intervalo de confianza que nos dice que la diferencia oscila entre 0,0771 y 0,1039. Ese intervalo de confianza hay que aprenderlo a interpretar muy bien. Resulta que si los dos valores fueran iguales, pues una diferencia de dos valores iguales da 0, entonces podría dar 0. Si pudiera dar 0, tendría que ser que viniera de un valor negativo a un valor positivo, y miren que no, en este caso ambos valores son positivos. Y son positivos porque 1,67 es un valor mayor a 1,58, y me está diciendo que con una confianza del 95% la talla de los colombianos es mayor a la de los latinoamericanos entre 0,0771 metros y 0,1039 metros. ¿Qué pasaría si el parámetro de comparación no fuera 1,58 sino 1,66, muy cercano? Haríamos lo mismo,
Aquí tenemos el reporte normal que teníamos, pero miremos acá. Nos da una T de 1,555 y miren que la significancia me dice 12.3%, que es mayor al 5%. Conclusión, la diferencia no es estadísticamente significativa y lo podemos corroborar en el intervalo de confianza. Notemos que el intervalo viene de un valor negativo a un valor positivo, con lo cual en alguna muestra podría ser 0, y si podría ser 0 en alguna muestra, entonces eso quiere decir que son estadísticamente iguales. Para practicar un poco, en la misma matriz de datos que tenemos peso recién nacido, que contiene el peso del recién nacido de 100 madres adolescentes, vamos entonces a hacer los siguientes dos procedimientos. Primero, uno para repasar los intervalos de confianza, que recuerden que ustedes tienen la hojita en Excel con el que la pueden hacer. Entonces, solo comparando el parámetro municipal del peso del recién nacido, 3.350 gramos, es un dato que estoy dando, con el intervalo de confianza de la media del peso del recién nacido de madres adolescentes, podría decirse que existen diferencias, sí, no, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que espero acá? Que ustedes van a trabajar con el intervalo de confianza de la media, porque estamos hablando de comparar medias. Entonces vamos a comparar la media del peso de los recién nacidos de las madres adolescentes con su intervalo de confianza de la media con ese 3.350, es decir, vamos a evaluar si ese 3.350 cabe dentro de ese intervalo de confianza de la media. Recordemos que el intervalo de confianza de la media se calcula con el error estándar de la media, con el promedio y con el error estándar de la media. Entonces, si ese 3.350 cabe en el intervalo, es porque son iguales. Si no cabe, es porque son diferentes. Bien, ahí ya está, digamos que procesada la primera pregunta, pero por favor desarrollenla. Y la segunda es hacerlo ya con contraste de hipótesis. Van a realizar el ritual de la significancia estadística para determinar si el peso del recién nacido de las madres adolescentes es igual o no al de la población general del municipio. Entonces la idea es hacer el ritual completo. La primera parte sería determinar si el peso tiene distribución normal, y es una cosa que se hizo en el ejercicio anterior.